La noche de Pensilvania fue silenciosa hasta que el metal chirrió contra el concreto. Ben Carter, exhausto por su tercer turno de la semana, vio como su cubo de trapeador se volcaba mientras corría. Sus desgastadas botas de trabajo golpeaban el asfalto hacia el Mercedes volcado. Se elevaban columnas de humo negro. Llamas anaranjadas danzaban sobre los cristales rotos. La vio a través del parabrisas cubierto de telarañas. Una mujer con un traje azul marino inmaculado, inconsciente, con sangre goteando de su sien. Sus dedos con manicura impecable aún aferraban un maletín de cuero. Ben golpeó la ventanilla del conductor. Sus manos callosas la sacaron del cuerpo inerte de los escombros. Ella se movió, con los ojos abiertos, aguda, inteligente, presa del pánico. Miró directamente al conserje que acababa de salvarle la vida. No gracias, no me salvaste. En cambio, susurró palabras que lo perseguirían durante meses. No se lo digas a nadie. 3 días después, los dedos de Ben recorrieron los bordes de su anticuado Honda Civic mientras esperaba a Zoe afuera de la escuela primaria Millbrook. Las manchas de óxido en el capó se habían extendido desde el invierno, y la puerta del copiloto aún crujía al abrirse. Otros padres estaban sentados en sus camionetas, con el motor en marcha, revisando sus teléfonos. Ben apagó el suyo para ahorrar gasolina. El silencio se prolongó hasta que se acercaron unos pasos. La mochila de Zoe rebotó contra sus delgados hombros al subirse al asiento del copiloto. Sus zapatos le quedaban pequeños, pero no se quejó. ¿Qué tal la escuela, niña?, preguntó Ben, observándola abrocharse el cinturón de seguridad, que estaba un poco deshilachado por los bordes. La señora Patterson dice que soy muy buena en matemáticas, dijo Zoe, sacando una hoja de ejercicios llena de marcas rojas. Cree que podría ir al campamento de matemáticas este verano. Su voz transmitía esperanza y vacilación a partes iguales. A Ben se le encogió el pecho. El campamento de matemáticas significaba dinero que no tenían. Significaba elegir entre los sueños de Zoe y la compra de la semana. Ya había trabajado 60 horas esta semana, dividiendo el tiempo entre el turno de día en el taller y la limpieza nocturna en los edificios de oficinas del centro. Su reflejo en el retrovisor mostraba ojeras y una barba que necesitaba un recorte. Es increíble, cariño, dijo Ben, arrancando el motor. El coche tosió 2 veces antes de volcar. En la cartera encajada entre los cojines del asiento, asomaba una fotografía suya a los 28 años, abrazando a una mujer con la misma sonrisa radiante de Zoe. Las arrugas de la risa de Rachel eran visibles incluso en la foto descolorida. La foto ya tenía 9 años, tomada cuando Zoe apenas caminaba, y su mayor preocupación era si dormiría toda la noche. Ben guardó la foto más a fondo en su cartera y se alejó de la escuela, preguntándose cómo habría reaccionado Rachel ante la petición de Zoe sobre el campamento de matemáticas. La Torre Meridian se alzaba 23 pisos sobre el centro de Millbrook, y sus ventanas reflejaban el cielo del atardecer. Ben aparcó su Honda en el aparcamiento de empleados detrás del edificio, junto a vehículos que costaban más de lo que había ganado en los últimos 3 años juntos. Su uniforme de conserje le colgaba suelto. Había perdido peso desde su tercer trabajo, comiendo menos para que Zoe pudiera repetir la cena. El vestíbulo estaba vacío, salvo por el guardia de seguridad nocturno, que asintió sin levantar la vista del periódico. Las volteretas de Ben rechinaban contra el suelo de mármol mientras se dirigía al ascensor de servicio. El piso 20 siempre era el último en su ruta. Oficinas esquineras con ventanales y muebles que probablemente costaban más que su alquiler mensual. Había aprendido a no fijarse demasiado en los objetos personales sobre los escritorios. Fotos familiares de vacaciones exóticas, premios, obras de arte caras. Esa noche, la suite ejecutiva se sentía diferente. Las luces seguían encendidas en la oficina esquinera, y a través del cristal esmerilado, pudo ver una figura moviéndose en el interior. Ben golpeó suavemente el marco de la puerta. La mujer del accidente de hacía 3 noches estaba de pie tras un enorme escritorio de caoba,
con su traje azul marino sustituido por uno gris marengo, y la sien ahora cubierta por un maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Trabajas aquí?, preguntó, con una voz de autoridad que parecía llenar toda la habitación. Ben asintió, sin dejar de vaciar la papelera cerca de su escritorio. Limpieza nocturna, señora, dijo, evitando su mirada. Soy Cassandra Whitmore, directora ejecutiva. Ella se movió alrededor del escritorio, estudiando su rostro con una intensidad que incomodó a Ben. Su oficina era 3 veces más grande que su apartamento, con una vista de la ciudad que se extendía kilómetros. Premios adornaban las paredes junto con fotografías de ella estrechando la mano de políticos y famosos. Un pequeño retrato enmarcado reposaba sobre su escritorio. Una mujer de mirada amable y sonrisa cálida. «Quiero hablar con usted», dijo Cassandra, buscando en el cajón de su escritorio. Sacó un sobre grueso y lo dejó sobre el escritorio, entre ellos. «Este es un pago de agradecimiento y un acuerdo de confidencialidad. No puedes hablar del accidente con nadie». Ben dejó de limpiar y miró el sobre. Era más grueso que cualquier cheque que hubiera recibido. Su mente se dirigió de inmediato al campamento de matemáticas de Zoe, a las reparaciones del coche que había estado posponiendo, al montón de facturas vencidas en la encimera de la cocina. Pero algo en el tono de Cassandra lo hizo retroceder. «No necesito dinero», dijo en voz baja. «Todo el mundo necesita dinero», respondió Cassandra, acercándole el sobre. Ben negó con la cabeza y continuó vaciando la basura. «No soy cualquiera», dijo, moviendo el carrito hacia la puerta. Detrás de él, Cassandra permaneció en silencio, y Ben sintió que sus ojos lo seguían hasta que desapareció por la esquina. Mientras el ascensor descendía hacia el aparcamiento, Ben se preguntó por qué una mujer que podía permitirse esa oficina, ese coche, esa vida, estaría tan desesperada por guardar en secreto un simple rescate. La pregunta lo siguió hasta casa, donde Zoe ya estaba dormida en el sofá, con sus deberes de matemáticas extendidos sobre la mesa de centro. Durante las 2 semanas siguientes, Ben notó que Cassandra se quedaba hasta tarde con más frecuencia. Buscaba excusas para pasar por donde él trabajaba, a veces preguntando por sus productos de limpieza o comentando el tiempo. Sus preguntas parecían casuales, pero Ben presentía algo más profundo. Una noche, le preguntó por el libro que guardaba en su carrito, un ejemplar desgastado de la telaraña de Carlota que le leía a Zoe antes de acostarse. «Era el favorito de mi esposa», dijo Ben de inmediato, lamentando el detalle personal. La expresión de Cassandra cambió, suavizándose de alguna manera. «Tenía buen gusto», dijo Cassandra en voz baja. «Esa historia trata sobre la amistad y el sacrificio». Una noche de jueves a finales de octubre, Ben oyó llantos en la oficina de Cassandra. La encontró sentada en el suelo detrás de su escritorio, todavía con su traje de negocios, pero con su fachada de compostura completamente destrozada. El rímel le corría por las mejillas y le temblaban las manos mientras intentaba recoger las fotografías esparcidas por la alfombra. Ben se arrodilló y la ayudó a recoger las fotos. Imágenes de la misma mujer del pequeño marco de su escritorio, a veces sola, a veces con una niña que no podía. Habría tenido más de 10 años. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Ben en voz baja. Cassandra lo miró. Su máscara profesional había desaparecido por completo. «¿Crees en las segundas oportunidades?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Ben le entregó la última fotografía. «Tengo que hacerlo», dijo. «Tengo una hija de 10 años que cree en ellas». Cassandra se secó los ojos con el dorso de la mano. «10 años», repitió. «¿Recuerda a su madre?». La pregunta pilló a Ben por sorpresa. Nunca le había mencionado la muerte de Rachel a nadie en el edificio. «Recuerda las cosas importantes», dijo con cuidado. «Los cuentos para dormir, los panqueques del domingo por la mañana». «Mi hermana solía leerme La telaraña de Carlota», dijo Cassandra, colocando cuidadosamente las fotografías en su escritorio. «Murió hace 9 años».
Un accidente de coche. A Ben se le encogió el pecho. Hace 9 años fue cuando murió Rachel. Cuando Zoe era solo una bebé y el mundo de Ben se había derrumbado en una serie de noches de insomnio e intentos desesperados de ser madre. Y padre. Siento mucho su pérdida, dijo, sintiéndose inservibles las palabras. Cassandra se levantó, sacudiéndose el polvo de la falda. Estaba embarazada cuando murió, continuó, con la voz cada vez más fuerte. El bebé sobrevivió 3 días. Ben sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué pasó con el bebé?, preguntó, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. Cassandra se acercó a su ventana y miró las luces de la ciudad. Lo adoptó una buena familia, una maestra y una enfermera. Viven a unos 20 minutos de aquí. Se volvió hacia Ben, y él vio algo en sus ojos que parecía culpa. El niño ya tiene 8 años. Juega al béisbol y saca sobresalientes en la escuela. Las manos de Ben empezaron a temblar. 8 años, la misma edad que tendría Zoe si hubiera tenido un hermanito. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Ben, con la voz apenas firme. Cassandra se acercó, y ahora podía ver el parecido familiar, la misma estructura ósea que la mujer de las fotografías, los mismos ojos que lo miraban desde el rostro de Zoe cada mañana. ¿Por qué?, dijo Cassandra, buscando de nuevo en el cajón de su escritorio. Creo que ya sabes por qué. Sacó un recorte de periódico amarillento por el tiempo. El titular decía, mujer de la localidad muere en accidente de coche. Su hermana enfrenta cargos. La fotografía mostraba a 2 mujeres. Una era Rachel. La otra era Cassandra. A Ben le fallaron las piernas y se hundió en la silla frente al escritorio de Cassandra. El recorte temblaba en sus manos mientras leía los detalles que nunca había conocido. Rachel Carter, de 26 años, murió en el acto cuando el vehículo en el que viajaba chocó contra un árbol caído durante una fuerte tormenta. La conductora, Cassandra Whitmore, de 24 años, fue acusada de homicidio vehicular, pero posteriormente absuelta debido a las condiciones climáticas. La señora Carter tenía 4 meses de embarazo en el momento del accidente. «¿Conducías?», susurró Ben. «Discutíamos», dijo Cassandra con voz ronca. ¿Sobre ti? ¿Sobre si Rachel debería casarse con un conserje sin título universitario y con un trabajo sin futuro? Se sentó frente a él, y Ben notó el peso de 9 años de culpa en su postura. Le dije que estaba desperdiciando su vida, que ella y Zoe merecían algo mejor que vivir al día. A Ben se le nubló la vista por las lágrimas y la rabia. ¿Y entonces se subió a tu coche? Cassandra asintió. Quería que la llevara a tu apartamento para demostrarte que eras un buen hombre, que el amor importaba más que el dinero. El bebé, dijo Ben con la voz entrecortada. Mi hijo. Cassandra extendió la mano por encima del escritorio, pero Ben le apartó las manos. Tommy Thompson. Así se llama ahora. Sus padres adoptivos no saben de ti. Lo he estado observando desde lejos, asegurándome de que está bien. Sacó otra fotografía. Un niño con el pelo oscuro de Ben y la sonrisa de Rachel, con uniforme de béisbol y sonriendo a la cámara. Se parece a Zoe a esa edad, susurró. Ben se levantó bruscamente, tirando su silla. 9 años, dijo, alzando la voz. 9 años me has dejado creer que mi hijo murió con su madre. Cassandra se estremeció, pero no se defendió. Quise decírtelo tantas veces. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué?, exigió Ben. De que te odiara. De que lo alejara de la única familia que ha conocido. Cassandra asintió, con lágrimas fluyendo libremente. Ambas cosas. Todo. Era una cobarde. La oficina quedó en silencio, salvo por el zumbido del sistema de ventilación del edificio. Ben volvió a mirar la fotografía de Tommy, memorizando cada detalle del rostro de su hijo. ¿Sabe de mí?, preguntó Ben finalmente. Cassandra negó con la cabeza. A los Thompson les dijeron que el padre era desconocido. Pensé que sería más fácil para todos.
Ben rió con amargura. ¿Más fácil? ¿Te refieres a más fácil para ti? Se dirigió a la puerta y se detuvo. Necesito verlo. Ben, espera, le gritó Cassandra. Si te acercas a él de repente, podrías traumatizarlo. Cree que los Thompson son sus verdaderos padres. Ben se volvió, con los ojos llenos de dolor y determinación. Entonces, haremos esto bien. Decimos la verdad. Todo. Señaló el recorte de periódico que aún estaba sobre su escritorio. Empezando con lo que realmente sucedió esa noche. 2 días después, Ben estaba sentado en su honda afuera de la escuela primaria Thompson, observando a través de la cerca de alambre cómo los niños jugaban en el patio. No tardó mucho en localizar a Tommy. Tenía la complexión de Ben y la forma animada de Rachel de hablar con las manos. El niño estaba explicando algo a un grupo de niños más pequeños, con el rostro serio y paciente. El pecho de Ben dolía con una mezcla de orgullo y pérdida. Este era su hijo, de 8 años, y Ben se había perdido cada cumpleaños, cada raspadura de rodilla, cada cuento para dormir. Cassandra le había dado la dirección y el número de teléfono de los Thompson, junto con un informe detallado que había recopilado a lo largo de los años, boletines de calificaciones, historiales médicos, fotografías de eventos escolares. Había estado observando la vida de Tommy desarrollarse desde las sombras, documentando hitos que deberían haber sido presenciados por Ben. El niño estaba sano, feliz y amado. Eso debería haber sido reconfortante, pero solo agudizó la sensación de pérdida de Ben. Esa noche, Ben llamó a la casa Thompson. Un hombre contestó al tercer timbre. Hola, soy Robert Thompson. A Ben se le hizo un nudo en la garganta y estuvo a punto de colgar. Señor Thompson, me llamo Ben Carter. Creo que tiene información sobre mí en sus archivos de adopción. Hubo una larga pausa. Creo que deberíamos conocernos, dijo Robert finalmente. Su voz era amable pero cautelosa. ¿Es usted el padre biológico de Tommy? Ben cerró los ojos. Sí, lo soy. La reunión se programó para el sábado siguiente en una cafetería del centro. Ben llegó temprano y eligió una mesa al fondo para poder hablar en privado. Robert Thompson era exactamente lo que Ben esperaba de los informes de Cassandra. Un hombre de aspecto apacible, de unos 40 y tantos años, con una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Su esposa, Linda, era pequeña y cálida, con la eficiencia de alguien acostumbrado a cuidar de los demás. Se sentaron frente a Ben, observando su rostro con evidente curiosidad. «Te pareces mucho a él», dijo Linda en voz baja. «Sobre todo los ojos». Metió la mano en su bolso y sacó una foto de Tommy de su reciente fiesta de cumpleaños. La mano de Ben temblaba al recibirla. Siempre nos preguntábamos si sus padres biológicos vendrían a buscarnos algún día. Robert dijo, hemos intentado prepararnos para esta conversación. Ben levantó la vista de la fotografía. ¿Qué les dijo la agencia de adopción sobre sus padres? Linder y Robert intercambiaron miradas. Solo que su madre murió en un accidente de coche y se desconocía la identidad de su padre. Ben respiró hondo y les contó todo sobre Rachel, sobre sus planes de matrimonio, sobre la hermana que desapareció tras el accidente. Observó cómo sus rostros cambiaban a medida que se desarrollaba la historia, cómo las piezas encajaban. Cassandra Whitmore, dijo Robert cuando Ben terminó. Ha sido la donante anónima que ha pagado los gastos médicos de Tommy todos estos años. Linda abrió mucho los ojos. Los regalos de Navidad sin remitente, la beca para su campamento de béisbol. Ben asintió. Ella lo había estado observando, intentando compensarlo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Robert directamente. Ben había estado temiendo esta pregunta porque, honestamente, no sabía la respuesta. Quiero conocer a mi hijo, dijo finalmente. Pero no quiero lastimarlo, ni confundirlo, ni hacerle sentir que su vida ha sido una mentira. Linda se inclinó sobre la mesa y tocó la mano de Ben. Quizás podríamos empezar poco a poco.
Podrías venir a uno de sus partidos de béisbol. Como amigo de la familia. Ben sintió que algo en su pecho se aflojaba un poco. ¿Te parecería bien? Tommy a veces pregunta por sus padres biológicos. Robert dijo que nunca ha parecido enojado ni resentido, solo curioso. Creo que saber que su padre se preocupa lo suficiente como para encontrarlo podría ser un alivio. Pasaron la siguiente hora haciendo planes. Ben asistiría al siguiente partido de Tommy, sentado en las gradas como cualquier otro padre. Si Tommy se sentía cómodo, poco a poco irían introduciendo la idea de que Ben era alguien especial. Hay algo más, dijo Ben mientras se preparaban para irse. Tengo una hija, la media hermana de Tommy. Tiene 10 años. El rostro de Linda se iluminó. Siempre ha querido un hermano. Robert asintió pensativo. Esto podría ser más fácil de lo que imaginábamos. Los niños suelen ser más adaptables que los adultos. Mientras caminaban hacia sus coches, Linda se volvió hacia Ben. Gracias por venir primero, por pensar en lo mejor para Tommy. Ben los vio alejarse, con esperanza por primera vez en semanas. El sábado siguiente, Ben se sentó en las gradas del Parque Miller, viendo a su hijo jugar en tercera base con los Millbrook Eagles. Tommy era más pequeño que algunos de los otros chicos, pero se movía con confianza y mantenía una charla constante con sus compañeros. En la cuarta entrada, hizo una atrapada en picado que puso al público de pie. Ben se encontró animando con todos los demás, con el corazón henchido de orgullo paternal. Es realmente especial, ¿verdad? La voz pertenecía a Cassandra, que había aparecido a su lado en las gradas. Llevaba vaqueros y una gorra de béisbol, con un aspecto más humano del que Ben jamás la había visto. Vengo a todos sus partidos, dijo en voz baja. Me siento lo suficientemente lejos como para que los Thompson no se den cuenta, pero lo suficientemente cerca como para sentirme conectado. Ben estudió su perfil. ¿Por qué no te acercaste nunca a ellos? Diles quién eras porque temía que me lo alejaran por completo, admitió Cassandra. Así, al menos podría verlo crecer, aunque fuera desde lejos. En el campo, Tommy se ponchó con un swing, pero corrió de vuelta al dugout con la cabeza en alto, ya concentrado en la siguiente entrada. Maneja bien las decepciones, observó Ben. Cassandra sonrió. Lo heredó de Rachel. Nunca se quedaba agachada mucho tiempo. Después del partido, Robert Thompson se acercó a las gradas donde estaba sentado Ben. Ben, me gustaría presentarte a alguien. Tommy estaba de pie junto a su padre adoptivo, todavía con su uniforme manchado de tierra y su guante en la mano. De cerca, el parecido era aún más sorprendente. Tommy, este es el señor Carter. Es amigo de nuestra familia. Tommy extendió una pequeña mano sudorosa. Mucho gusto, señor Carter. ¿Viste mi atrapada en la cuarta entrada? Sí, dijo Ben, estrechando la mano de su hijo y tratando de mantener la voz firme. Fue increíble. Tienes un talento increíble. Tommy sonrió radiante. Papá dice que podría entrar al equipo al estar el año que viene si sigo practicando. La palabra papá le dio a Ben un golpe físico, pero logró sonreír. Robert Thompson se merecía ese título. Se lo había ganado tras 8 años de cuentos para dormir, raspaduras en las rodillas y ayuda con las tareas. Ben era solo un desconocido con el que compartíamos ADN. ¿Te gustaría tomar un helado con nosotros?, preguntó Robert. Es una especie de tradición después de los partidos. Ben miró a Tommy, que ya asentía con entusiasmo. Me encantaría, dijo Ben. Mientras caminaban hacia el camión de helados, Tommy se puso a su lado. Señor Carter, ¿a qué se dedica?, preguntó el chico. Ben dudó, pero luego se decidió por la honestidad. Soy conserje. Limpio edificios de oficinas por la noche. Tommy se lo tomó en serio. Es un trabajo importante. Los edificios serían un asco sin conserjes. En el camión de helados, Tommy pidió un cono de chocolate de 2 bolas e inmediatamente empezó a contarle a Ben sobre sus materias favoritas del colegio. Matemáticas y ciencias se le daban con facilidad,
pero le costaba la comprensión lectora. A veces las palabras simplemente no tienen sentido cuando las pongo juntas, explicó con naturalidad. Ben recordó que Rachel tenía la misma dificultad en el instituto. Quizás pueda ayudarte alguna vez, ofreció Ben. Yo leía mucho a tu edad. ¿En serio? La cara de Tommy se iluminó. ¿Cuál es tu libro favorito? Ben pensó en el desgastado ejemplar de la telaraña de Carlota que tenía en el coche. Trata sobre un cerdo y una araña que se hacen mejores amigos. La araña salva la vida del cerdo escribiendo mensajes en su tela. Tommy estaba fascinado. ¿De verdad pueden escribir las arañas? Ben rió, y el sonido le resultó extraño después de semanas de dolor y confusión. No realmente, pero en la historia, la amistad hace posibles lo imposible mientras estaban sentados en una mesa de picnic compartiendo helado. Ben notó que Cassandra los observaba desde el otro lado del estacionamiento. Tenía lágrimas en los ojos, y Ben se dio cuenta de que probablemente era lo más cerca que había estado de Tommy sin esconderse. Captó su atención y le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Ella negó con la cabeza rápidamente y caminó hacia su coche. Ben lo entendió. Algunos puentes tardan más en reconstruirse que otros. Señor Carter, dijo Tommy, atrayendo la atención de Ben hacia la mesa. ¿Tiene hijos? La pregunta era inocente, pero golpeó a Ben con una fuerza inesperada. Tengo una hija más o menos de su edad, dijo con cuidado. Se llama Zoe. Tommy abrió mucho los ojos. ¿En serio? ¿Le gusta el béisbol? Ben sonrió. Nunca ha ido a un partido, pero creo que le gustaría. Tommy miró a Robert, quien asintió alentadoramente. Quizás podría venir a mi próximo partido. Podría enseñarle a llevar la cuenta. Esa noche, Ben se sentó en su sofá con Zoe acurrucada a su lado, leyendo la telaraña de Carlota en voz alta. Cuando llegó a la parte donde Charlotte explica por qué le salvó la vida a Wilber, Zoe lo miró. Papi, ¿por qué la gente se ayuda aunque sea difícil? Ben cerró el libro y la atrajo hacia sí. Porque así es el amor, cariño. A veces amar significa hacer cosas difíciles para mantener a salvo a las personas que te importan. ¿Cómo cuando trabajas en 3 empleos para cuidarme? Preguntó Zoe. Ben la besó en la cabeza. Exactamente así. Se quedó callada un momento y luego dijo, soñé con un chico con tus ojos. Estaba jugando al béisbol y parecía muy feliz. Ben se quedó sin aliento. ¿Qué más recuerdas del sueño? Zoe se encogió de hombros. Lo sentía como de la familia, como alguien que conocía pero había olvidado. A la mañana siguiente, Ben llamó a Robert Thompson. Creo que es hora de decirle la verdad a Tommy, dijo. Pero quiero hacerlo bien contigo y Linda allí, para que sepa que nada tiene que cambiar a menos que él lo desee. Robert guardó silencio un buen rato. Hemos estado pensando lo mismo. Últimamente ha estado haciendo más preguntas sobre sus padres biológicos. Creo que intuye algo diferente. Quedaron en verse en la casa de los Thompson el domingo por la tarde. Ben trajo a Zoe, que estaba nerviosa pero emocionada por conocer a una posible nueva amiga. La casa de los Thompson era exactamente lo que Ben había imaginado, cálida y acogedora, con fotografías familiares por todas partes y los trofeos de béisbol de Tommy expuestos en la repisa de la chimenea. Tommy los recibió en la puerta, ya charlando con entusiasmo sobre enseñarle a Zoe su habitación. Mientras los niños subían las escaleras, los adultos se reunieron en la sala. Antes de que se lo dijéramos, Linda dijo, hay algo que deberían saber. Tommy siempre se ha sentido diferente a los demás niños adoptados. Dice que sueña con personas que no conoce, pero que le resultan familiares. Robert asintió. La semana pasada, me preguntó si era posible extrañar a alguien a quien nunca has conocido. Cuando Tommy y Zoe bajaron, ya eran muy buenos amigos. Tommy le había enseñado su colección de tarjetas de béisbol y Zoe le había enseñado a hacer aviones de papel. Se sentaron en el suelo entre los adultos, charlando sobre su descubrimiento compartido de que a ambos les encantaban las galletas con chispas de chocolate y odiaban las coles de Bruselas. A Ben le dolía el corazón viéndolos juntos. Se movían con los mismos gestos, se reían de las mismas cosas, ladeaban la cabeza de la misma manera cuando pensaban. Tommy, dijo Robert con dulzura,
tenemos que decirte algo importante. El niño levantó la mirada, repentinamente serio. ¿Se trata de mis verdaderos padres? Linda se acercó y le tomó la mano. El señor Carter es tu padre biológico y Zoe es tu hermanastra. Tommy miró a Ben un buen rato, mientras su mente de 8 años procesaba la información. ¿Por eso tienen los mismos ojos?, dijo finalmente, mirando a Ben y a Zoe. ¿Estás molesto?, preguntó Ben con la voz tensa por la preocupación. Tommy negó con la cabeza lentamente. Siempre me pregunté cómo se sentiría tener un papá como yo. Hizo una pausa y añadió rápidamente. O sea, papá Thompson es mi verdadero papá. Pero tú eres mi... ¿Cómo te llamo? A Ben se le hizo un nudo en la garganta. Como te parezca bien, logró decir. Tommy se levantó y se acercó a la silla de Ben. ¿Puedo abrazarte?, preguntó tímidamente. Ben asintió, sin confiar en su voz. Y Tommy rodeó el cuello de Ben con sus pequeños brazos. Soñé contigo, le susurró Tommy al oído. Soñé con los dos. Por encima del hombro de Tommy, Ben vio a Zoe observándolo con lágrimas en los ojos. Ven aquí, pequeño, dijo, y ella se unió al abrazo, creando un círculo de 3. La conversación que siguió fue cuidadosa y honesta. Ben le contó a Tommy sobre Rachel, sobre cuánto lo habría amado, sobre el accidente que se la llevó antes de que naciera Tommy. No mencionó el papel de Cassandra. Esa era una complicación para otro día. Tommy escuchó con la atención seria que solo los hijos pueden brindar a la información que cambia la vida. Mi mamá me quería aunque nunca llegó a conocerme, preguntó. Te quiso desde el momento en que supo de tu existencia, dijo Ben. Y estaría muy orgullosa del niño en el que te has convertido. Tommy asintió solemnemente y luego miró a los Thompson. ¿Te entristece que ahora tenga otra familia? Linda se secó los ojos. Cariño, tener más personas que te quieran no es triste. Es maravilloso. Robert abrazó a su esposa. Siempre supimos que este día llegaría. Nos alegra que así fuera. Felices. Durante las semanas siguientes, establecieron una rutina. Ben recogía a sus 2 hijos después del colegio los viernes y los llevaba a cenar y al cine. Tommy pasaba las tardes de los sábados en el apartamento de Ben, ayudándolo a cocinar comidas sencillas y aprendiendo sobre el padre que nunca conoció. Zoe floreció al tener un hermano, enseñándole a Tommy juegos de cartas y compartiendo sus libros favoritos. Ben vio a sus hijos hacerse amigos y sintió que su corazón sanaba de maneras que nunca había creído posibles. Pero Cassandra seguía siendo una sombra al borde de su nueva vida. Ben la veía de vez en cuando en los partidos de Tommy, siempre sentada sola, yéndose antes de que nadie se acercara. Sabía que ella luchaba con su propia culpa y dolor, pero aún no estaba listo para perdonarla. Los 9 años de separación de su hijo eran una herida que tardaría en sanar. Una noche de finales de noviembre, Ben les estaba leyendo a sus 2 hijos cuando Tommy levantó la vista del libro. Papá, Ben, dijo, él. Nombre que había elegido para distinguir a Ben de Robert Thompson. ¿Por qué a veces me siento triste cuando estoy feliz? Ben dejó el libro. ¿Qué quieres decir, amigo? Tommy se esforzó por encontrar las palabras. Como cuando estamos todos juntos así, me siento muy bien, pero también me siento triste por todas las veces que no estuvimos juntos. Ben atrajo a Tommy hacia sí en el sofá. Eso se llama extrañar a alguien, dijo en voz baja. Incluso cuando lo encuentras, puedes extrañar todo el tiempo perdido. Zoe asintió con seriedad. Extraño a mamá, aunque apenas la recuerdo. Tommy miró a su hermana con comprensión. Tal vez extrañar a las personas es la forma en que seguimos amándolas, dijo con la sabiduría que a veces surge de los niños. La primera nevada del invierno cayó un martes por la noche mientras Ben trabajaba en la Torre Meridian. Estaba limpiando la planta ejecutiva cuando oyó voces familiares en la oficina de Cassandra. A través del cristal esmerilado, pudo verla sentada frente a 2 personas, un hombre y una mujer que reconoció como los Thompson. El corazón de Ben se aceleró. ¿Qué hacían allí? Se acercó a la puerta, sin escuchar a escondidas, pero incapaz de alejarse. Señorita Whitmore, escuchó decir a Robert Thompson,
Tommy ha estado preguntando por la familia de su madre biológica. Sabe que hubo un accidente de coche, pero quiere entender qué pasó. La voz de Cassandra era apenas audible cuando respondió. No estoy segura de que sea. No creo ser la persona adecuada para explicarlo. Pero tú estabas allí, dijo Linda Thompson con suavidad. Fuiste la única testigo de lo que pasó esa noche. ¿No crees que Tommy merece saber la verdad de alguien que amaba a su madre? Ben oyó el crujido de papeles, y luego la voz de Cassandra, ahora más fuerte. Rachel era mi hermana mayor. Prácticamente me crió después de que murieran nuestros padres. Hubo una larga pausa. Era la mejor persona que he conocido. Ben abrió la puerta. Lo era, dijo en voz baja. Los tres adultos se giraron para mirarlo. El rostro de Cassandra palideció. Ben, dijo, levantándose a medias de la silla. No sabía que trabajabas. Ben terminó. Siempre estoy trabajando. Eso es lo que hace la gente como yo. Miró a los Thompson. ¿Les dijo que conducía el coche que mató a Rachel? El silencio en la habitación era ensordecedor. Robert Thompson miró a Ben y a Cassandra con creciente comprensión. Eres la hermana de Rachel, le dijo a Cassandra. Eres la tía de Tommy. Cassandra asintió, incapaz de hablar. El rostro de Linda Thompson mostraba una mezcla de confusión y una creciente comprensión. Las donaciones anónimas, los regalos, has estado cuidando de Tommy porque es tu sobrino. He estado intentando enmendarlo, dijo Cassandra finalmente. Durante 9 años, he intentado deshacer lo que hice. Ben se adentró en la habitación. No puedes deshacerlo. Rachel sigue muerta. Todavía me perdí 9 años de la vida de mi hijo. Tommy creció sin conocer a su familia biológica. Su voz se elevaba y luchaba por controlarla. Pero tal vez sea hora de dejar de esconderse. Los Thompson intercambiaron miradas. Tal vez, dijo Robert con cuidado. Es hora de que toda la familia de Tommy sea honesta con él. Miró a Cassandra. Tiene derecho a saber sobre su tía y sobre lo que realmente le pasó a su madre. Cassandra se levantó bruscamente. Me odiará. Cuando descubra que maté a su madre, me odiará. Ben estudió su rostro, viendo la culpa y el miedo que habían impulsado sus acciones durante casi una década. Tal vez, dijo Ben finalmente. Pero también podría entender que has pasado 9 años intentando protegerlo de ese dolor. Miró la fotografía de Rachel en el escritorio de Cassandra. Rachel, quiero que conozca a su tía. Ella querría que su hijo tenga a toda la familia que pueda obtener. Las palabras eran difíciles de decir, pero Ben sabía que eran ciertas. Además, ocultar la verdad no ha hecho que el dolor desaparezca. Solo lo ha hecho más complicado. 2 semanas después, se reunieron en la casa Thompson para lo que Robert había descrito cuidadosamente a Tommy como una reunión familiar. Tommy parecía sentir la gravedad de la ocasión. Se sentó entre Ben y Robert en el sofá de la sala de estar con Zoe acurrucado en la silla a su lado. Cassandra se sentó frente a ellos. Sus manos se doblaron firmemente en su regazo. Parecía más pequeña de alguna manera, menos imponente que en su oficina ejecutiva. Tommy, Ben comenzó. Hay alguien a quien queremos que conozcas. Alguien que conoció muy bien a tu madre. Hizo un gesto hacia Cassandra. Esta es tu tía, Cassandra. Ella es la hermana menor de tu madre. Los ojos de Tommy se abrieron. ¿Tengo una tía?, preguntó, mirando entre los adultos la confirmación. Cassandra se inclinó ligeramente hacia adelante. Hola, Tommy, dijo suavemente. He estado esperando 9 años para conocerte correctamente. Tommy estudió su rostro con la intensidad que los niños aportan a momentos importantes. Te ves como la dama en mis sueños, dijo de repente. A veces sueño con una triste dama que me mira desde lejos. La compostura de Cassandra se rompió y las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Te he estado mirando, ella admitió desde muy lejos, porque estaba demasiado asustado para acercarme. ¿Por qué tenías miedo?, Tommy preguntó con franqueza característica.
Cassandra miró a Ben, quien asintió alentadoramente, porque, dijo con cuidado, estaba en el accidente automovilístico que lastimó a tu madre. Estaba conduciendo el auto. Tommy procesó esta información con la misma concentración grave que trajo a problemas matemáticos difíciles. ¿Fue tu culpa?, preguntó finalmente. No sé, respondió Cassandra honestamente. Estaba enojado y conduciendo demasiado rápido. Había una tormenta y un árbol cayó por la carretera. Traté de parar, pero ella se fue, incapaz de terminar. Tommy se levantó del sofá y se acercó a su silla. Lo siento, mi mamá murió, pero me alegro de que no hayas muerto, porque entonces no tendría una tía. Cassandra se rompió por completo, luego, sollozando de una manera que sugirió años de dolor suprimido. Tommy, con la bondad instintiva que Ben reconoció de Rachel, subió al regazo de Cassandra y la abrazó mientras lloraba. Ben observó a su hijo consolar a la mujer que inadvertidamente se había quitado a su madre, y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. La ira que había llevado durante semanas comenzó a transformarse en algo más complejo. No es el perdón exactamente, sino un reconocimiento de que el dolor y la culpa ya habían castigado a Cassandra más de lo que su ira podría. Está bien, tía Cassandra. Tommy Wesain. Mamis nte het anymore. Ses washing us from haven. Anses probably happy that we found the other. From that day forward, their unusual family began to take shape. Cassandra joined their Friday dinners, initially quiet and cautious, gradually relaxing into the role of aunt. She told Tommy stories about Rachel's childhood, shared photographs that Ben had never seen, and helped him understand the parts of his personality that came from his mother's side of the family. Los niños, con su notable capacidad de adaptación, aceptaron estas nuevas dinámicas familiares con menos lucha que los adultos. Los niños hicieron la tarea en la mesa. Quería una gran familia, muchos niños y ruido y caos. Ben asintió, recordando conversaciones de hace años sobre los niños que tendrían juntos. Ella los habría mimado podrido, dijo. Cassandra sonrió, la primera sonrisa genuina que Ben había visto de ella. Ella me mimó podrido. Era imposible cuando era adolescente, y ella nunca se rindió conmigo. ¿Por qué no me hablaste de ella antes?, Ben preguntó. Cuando nos conocimos, ¿por qué no dijiste que eras la hermana de Rachel? Cassandra estuvo callada por un largo momento. Porque tenía miedo de ver la semejanza y recordar cosas que preferirías olvidar. Y como era egoísta, quería conocerte a ti y a Zoe sin el peso de lo que había hecho colgando sobre todo. Ben entendió ese impulso. La pena de perder a Rachel había sido tan abrumadora en los primeros años que cualquier recordatorio podría descarrilarlo durante días. Hacer que Cassandra parezca simplemente la hermana de Rachel en lugar de ser el conductor del automóvil podría haber hecho imposible esas primeras reuniones. Tal vez fue mejor de esta manera, dijo finalmente. Tal vez todos necesitábamos tiempo sanar por separado antes de que pudiéramos sanar juntos. Cuando el invierno se convirtió en primavera, su nuevo ritmo familiar se volvió natural. Cassandra vendió su gran casa y se mudó a un lugar más pequeño en el distrito escolar de Tommy. Ella cambió de trabajo, dejando el mundo corporativo de alta presión para un puesto con una organización sin fines de lucro que proporcionó recursos educativos a los niños desfavorecidos. La vida es demasiado corta para gastarlo haciendo que las personas ricas sean más ricas, explicó cuando Ben preguntó sobre el cambio de carrera. Los niños florecieron en su familia expandida. Las calificaciones de Tommy mejoraron, y su confianza creció con cada juego que Ben asistió, cada historia Cassandra compartió su madre. Zoe floreció como una hermana grande, protectora y nutritiva con Tommy mientras mantuvo su independiente. Año después del accidente automovilístico que los unió, Ben se sentó en su porche delantero al ver a Tommy enseñarle a Zoe cómo lanzar una bola curva. Se sentó a su lado, ambos cómodos en un silencio que ya no se sintió pesado con un dolor tácito. Preguntó, asintiendo con la cabeza hacia los niños. Ben consideró la pregunta en serio. Creo que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, dijo finalmente. Y creo que eso es lo que Rachel hubiera querido. Hizo una pausa,
viendo a Tommy ajustar pacientemente el agarre de Zoe en el béisbol. Ella siempre decía que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de aparecer cuando importa. Cassandra sonrió. Pero también había tristeza. Me perdí 9 años de aparecer. Ben la miró, viendo no al ejecutivo pulido de esa primera noche, sino una mujer que había aprendido a llevar sus errores sin dejar que la definan por completo. Pero ahora estás apareciendo, dijo, y eso también importa. A medida que la luz de la tarde se desvaneció, Ben llamó a los niños adentro para baños e historias para acostarse. La rutina era familiar ahora. Tommy y Zoe se turnan para elegir libros. Ambos insisten en que Ben haga las voces para diferentes personajes. Cassandra generalmente se quedaba para la hora del cuento, sentada en la silla de la esquina, y a veces, agregaba detalles cuando leen libros sobre ciencia o historia. Esta noche, Tommy eligió la web de Charlotte, el libro que se había convertido en una especie de tradición familiar. Mientras Ben leyó sobre la determinación de Charlotte de salvar a Wilber, notó que Tommy y Zoe intercambian miradas durante la parte donde Charlotte explica que ella salvó a Wilber porque él era su amigo y amigos se ayudan mutuamente sin importar qué. Después de que los niños estaban dormidos, Ben y Cassandra se sentaron en su pequeña sala de estar, compartiendo una taza de café y la cómoda tranquilidad que se había desarrollado entre ellos. Necesito decirte algo, dijo Cassandra de repente. Me han ofrecido un trabajo en Denver. Es una buena oportunidad y he estado pensando en tomarlo. El pecho de Ben se tensó inesperadamente. ¿Cuándo? Preguntó. El próximo mes. Es con una base que construye escuelas en las comunidades rurales. Es un trabajo importante, y sería un nuevo comienzo. Miró alrededor de la sala de estar de Ben, disfrutando de la obra de arte de los niños en las paredes y las fotografías familiares en el manto. Pero no quiero que no haya interrumpido aquí. Pero fue hora de que Cassandra encontrara su propio camino en lugar de tratar constantemente por el pasado para el pasado. Perder a Cassandra tal como la había encontrado. Se convirtió en mi tía, protestó cuando le dijeron. ¿Cómo puedes irte ya? Cassandra se arrodilló hacia su nivel. A veces las personas necesitan irse para que puedan volver mejor, explicó. Y además, Denver no está en la luna. Podemos chatear por video, y visitaré todo el tiempo. Millbrook, se reunieron en Miller Park para un último juego de béisbol. La cabeza de la segunda base. Ben vio a Robert y Linda Thompson en la multitud, animando con la misma voz. 3 series de padres, todos unidos en su orgullo por un notable niño de 8 años. Después del juego y la celebración del equipo, se reunieron en el apartamento de Ben para cenar. Cassandra había cocinado, algo que había estado aprendiendo a hacer en los últimos meses, y la comida era simple pero deliciosa. Mientras se sentaban alrededor de la pequeña mesa de comedor de Ben, Tommy levantó su vaso de leche en una tostada. Para la familia, dijo, con la seriedad que solo los niños pueden llevar a momentos importantes. Para la familia, todos se hicieron eco, y Ben sintió el peso de todo lo que habían pasado juntos, la pérdida, el dolor y la culpa, pero también el amor, el perdón y la esperanza. Más tarde, después de que los niños estaban en la cama, Ben caminó a Cassandra hasta su auto. Gracias, dijo en voz baja, por dejarme ser parte de esto, por darme la oportunidad de conocer a los hijos de Rachel. Gracias por traernos de vuelta a Tommy. Ben respondió. Y luchó por encontrar las palabras, por llevar la culpa solo por tanto tiempo. Eso no podría haber sido fácil. Cassandra sonrió y Ben pudo ver a Rachel en la expresión. Tal vez eso es lo que hacen las familias, dijo. Lleve cosas el uno al otro hasta que sea hora de compartir la carga. Cuando Cassandra se alejó, Ben se paró en su camino de entrada, observando que sus luces traseras desaparecieron a la vuelta de la esquina. Mañana comenzaría un nuevo capítulo para todos ellos. Cassandra comenzando fresco en Colorado. Ben y los niños continúan construyendo su vida juntos. Los Thompson que permanecen en la base constante que siempre habían sido para Tommy. No era la familia que ninguno de ellos había planeado, pero era la familia en la que habían elegido convertirse. Ben entró y revisó a los niños por última vez. Zoe estaba acurrucado con su animal de peluche favorito,
y Tommy estaba durmiendo con su trofeo de campeonato en la mesita de noche junto a su cama. En el tocador, junto a una fotografía de Rachel, se sentó la última postal de Cassandra, una foto de las montañas rocosas con la promesa de enseñarles a ambos a esquiar el próximo invierno. Cuando Ben apagó las luces y se dirigió a su propia habitación, pensó en la web de Charlotte y la lección que los había unido a todos. A veces el amor significaba sacrificio. A veces significaba dejar ir, y a veces, si tuvieras mucha suerte, significaba encontrar tu camino de regreso a las personas que más importaban, incluso cuando el viaje era más largo y más complicado de lo que nadie podría haber imaginado. La historia de su familia inusual estaba lejos de terminar, pero Ben sabía que cualquier desafío que fuera adelante, los enfrentarían juntos. Esa noche, por primera vez en 9 años, Ben se durmió sin el peso de las preguntas sin respuesta presionando su pecho. Siempre habría tristeza por los años perdidos, y la mujer que no podía estar allí para ver crecer a sus hijos. Pero también hubo gratitud por la familia que habían logrado crear a partir de las piezas de su dolor compartido. Por la mañana, se despertaba con el sonido de los niños que se rían en la cocina, y recordaba nuevamente que a veces las cosas más importantes de la vida se te ocurren de las maneras más inesperadas. El conserje que salvó a un CEO de un auto en llamas nunca podría haber imaginado que sus primeras palabras para él eventualmente conducirían a esto. Una cocina llena de familia, un futuro lleno de posibilidades y el conocimiento tranquilo de que el amor realmente puede hacer cosas imposibles posibles.